Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Saludos amigos oyentes, que la bendición del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sigan con cada uno de ustedes mientras avanzamos en esta lección de escuela sabática en Radio Amanecer en Estudio. Hoy en este jueves 16 de febrero estaremos estudiando ¿Has visto a mi siervo Job? Bueno, lo vamos a ver en este día de una manera interesante. Esta lección es en el marco del tema A uno de estos mis hermanos pequeños, y el texto a memorizar contenido en Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Con estas palabras damos la bienvenida al pastor Joel Fernández, quien nos acompaña durante todo este trimestre estudiando esta lección de administrar para el Señor en lo que Él vuelve. Pastor Fernández. Querido Dios, gracias te damos por este privilegio que nos concede de estudiar tu palabra. Amén. Que tu Espíritu Santo esté con nosotros, nos dé sabiduría e inteligencia para que nuestros hermanos puedan ser fortalecidos en la fe y en la confianza en Dios. Amén. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, Pastor Fernández. Pastor, ¿qué usted cree que debemos decirle de entrada a nuestros amigos oyentes en este jueves 16 de febrero? Bueno, vamos a estudiar una historia fascinante. Uh-huh. A mí me encanta la historia de Job. Sí. Porque hay una palabra que se encuentra en todo ese libro de Job. Uh-huh. La palabra integridad. Así es. Fiel, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Wow. De paso, él era rico. Sí. Es decir, que estamos mirando una serie de personajes en la Biblia rica y su comportamiento con la riqueza. Su percepción de la riqueza, su concepto de la riqueza, uh-huh, y el manejo de la riqueza. Y su calidad espiritual. Y su vida espiritual en cada uno. Uh-huh. Y cómo Dios valora cada uno de esos comportamientos. Así mismo, así mismo. En el libro de Job, en el capítulo 1, versículo 8, el mismo Dios describe a Job con estas palabras, porque el autor del libro, Moisés, en la introducción dice: hubo en tierra de Uz sí, un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, muy rico, tenía 3,000 camellos, 7,000 ovejas, 500 asnas, 500 yuntas de bueyes, muchísimos criados, y era más rico que todos los orientales. Pero ahora quien lo describe es Dios. Y es interesante. Sí. Mira cómo dice Dios. Adelante, en el versículo 8 del capítulo 1. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor a Satanás. No hay en la tierra nadie como él. Wow. Qué cosa más tremenda. Un hombre recto e intachable, íntegro, apartado del mal. Wow. Pastor, estos personajes son revolucionarios. Mire, encontramos un joven rico que solo le hacía falta una cosa. Exacto. Una sola. Nos encontramos con Zaqueo, que cuando se encuentra con el Señor, la mitad de sus bienes, porque si alguien defrauda, se lo devuelve cuadruplicado. Y ahora estamos en la presencia de un hombre que con el nivel de posesiones materiales que tenía, la calidad espiritual superaba a la riqueza material. No, es una cosa impresionante. Un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y es Dios que está diciendo eso, que no, porque si es el anciano que lo dice, o el pastor. Exacto, que nada más ven la forma, lo de afuera, la apariencia, pero está hablando el que ve el corazón y el que sabe la esencia. Ay. Eso lo hace el Señor con Job. Así que esto definitivamente, que Dios llame a Job intachable y recto. Perfecto. Perfecto, es extraordinario.
Y este hombre, Job, era el más recto en toda la tierra, de acuerdo a las palabras del Señor. O sea, el que podía ver el mundo entero en un instante, dijo que no había nadie más como él en la tierra. Nadie podía igualarlo. Esas son las palabras de Dios, literales, acerca de Job. Y aún después de que Job enfrentó esa catastrófica situación que le tocó vivir, porque fue realmente una serie de problemas, una serie de catástrofes, Dios repitió lo que había dicho de Job. O sea, que las circunstancias no lo cambiaron, que no había nadie en la tierra como él, intachable y recto, y todo lo demás, excepto que luego se agregó un nuevo elemento, que Job continuaba poseyendo esas virtudes, a pesar, le dice Dios a Satanás, le dice, a pesar de que tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa, sin motivo. A pesar de eso, o sea, con el agravante que ha ocurrido en su vida, él se mantiene fiel. Y aunque podemos nosotros vislumbrar poderosamente la perfección y la rectitud de Job en la forma que se negó a renunciar a Dios, que se negó a perder su integridad, a pesar de todo lo sucedido y pese a la burla desafortunada de su esposa, que le dijo, aún mantienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. A pesar de esa burla y del abandono que hizo de él, el libro realmente revela otro aspecto de la vida de Job antes de que se desarrollara el drama realmente. Y eso lo describe en Job capítulo 29, desde el versículo 12 al 16. Así que vamos a ver en este texto cuál era la vida de Job en la práctica. No el resumen, no el resumen que presenta el Señor en el capítulo 1 y luego en el capítulo 2, sino que ahora vamos a ver una descripción que en medio de las conversaciones con sus amigos, vemos que aparece ahora en este mismo libro de Job, capítulo 29, desde el versículo 12. Job capítulo 29, desde el versículo 12 al 16. Adelante con la lectura, Pastor Fernández. Si el pobre recurría a mí, yo lo ponía a salvo. Wow. Y también al huérfano, si no tenía quien le ayudara, yo lo ayudaba. Gloria al Señor. Me bendecían los desahuciados, me gritaban, pero yo los socorría. Amén. Y mi corazón estaba con el corazón de las viudas. De la justicia y la rectitud me revestía. A ella era mi mano derecha y lo cubría. Para los ciegos fui sus ojos, para los tullidos sus pies. Fui padre de los necesitados y defensores de los extranjeros. A lo malvado le respondí dándole la cara. A nadie defraudé, a todos ayudaba. Gloria al Señor. Qué cosa más impresionante. Qué descripción. Y era rico. Sí. Eso, en vez de ser un impedimento por la avaricia, la codicia y el egoísmo que naturalmente surgen en el corazón humano cuando está rodeado de riquezas, como este era un hombre transformado por la gracia divina, esas posesiones, en vez de ser un muro que se impusiera entre él y la obra para realizar, se constituyó en un marco más amplio para la obra que tenía que hacer. ¿Qué obra desarrolló este hombre? Y está dando el testimonio. No lo está dando como alguien que quiere hacer una lista de las obras buenas que hace pensando que eso lo hace justo. No, la está describiendo porque lo están acusando de que él hizo lo malo y como consecuencia le llegó todo esto. Y él está recurriendo a su testimonio de vida y describiendo todo esto que realizaba, sin atribuir que eso tenía que ver con su salvación. Pero está describiendo las obras que realizaba para cada una de esas personas. Job definitivamente era un hombre que era rico para con Dios, además de las riquezas que como bendición el Señor aquí pues le había dado. De aquí en esa cita que el pastor Joel Fernández acaba de compartir con nosotros, se describe el carácter
de Job en una forma impresionante. El secreto del carácter, de la vida, de la integridad, de la espiritualidad de Job estaba en esa entrega, en colocar a Dios en primer lugar, en amar al prójimo como a sí mismo y demostrarlo en forma práctica. Qué interesante. Tal vez lo más esclarecedor aquí sean las palabras que pronuncia Job en el versículo 16, donde él dice, y de la causa del desconocido me informaba con diligencia. O sea, no me quedaba como un desentendido por ahí. No, yo no sé lo que pasó. No, si yo no sabía, me enteraba para conocer si es una injusticia la que se está cometiendo con él, contra ellos. Es importante, muy, muy importante. En otras palabras, Job no se limitaba a esperar, por ejemplo, a que algún mendigo vestido de harapos se le acercara para pedirle limosna. Job era proactivo para identificar las necesidades y luego actuaba en consecuencia. En la inspiración encontramos algo muy interesante. En el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 141, la inspiración dice lo siguiente: no aguardéis a que los pobres llamen vuestra atención a sus necesidades. Obrad como Job, lo que él no sabía, lo averiguaba. Haced una gira de inspección y ver lo que se necesita y cómo puede suplirse mejor. Aquí quiero llamar la atención, Pastor Fernández, porque al que honra, honra, dice la palabra. Y hay un equipo de la iglesia Lucerna que realizó esa obra. Fueron y realizaron una inspección. Ahora, recientemente, Tremendo. en la pasada Navidad, hicieron una inspección en los lugares donde se coloca la mayor parte de los necesitados, los pordioseros, los que duermen en las aceras, cunetas, contenes. Hicieron un levantamiento, pastor. Fue un trabajo técnico extraordinario. Por eso lo encomio, le hago mención en esta hora. Y luego de hacer ese levantamiento, pastor, se equiparon con mesas, manteles, platos y prepararon. Y hasta el lugar que escogieron para preparar la comida es como si fuera para ellos. Era una gente de confianza que la preparara de lo mejor. Una gente acostumbrada a cocinar con calidad y saludable. Y entonces fueron, pastor, y realizaron esas estaciones, por lo menos 4 estaciones. Y ese día, cuando otras personas están muy tranquilas en su casa o disfrutando, olvidados de lo que ocurre en las calles, ellos estaban siendo las manos y los pies de Cristo en las calles de esta ciudad, de esta inmensa ciudad, socorriendo a los necesitados. Y me llama la atención y hago la mención de ellos y pido que el Señor les siga bendiciendo y les siga proveyendo y multiplicando para que esa obra no se detenga y para que otros puedan emular ese ejemplo, por el hecho de que aquí dice la inspiración, repito la cita, tomo 5 del libro Testimonios para la Iglesia, página 141. No esperen, no aguarden a que los pobres llamen a vuestra atención a sus necesidades. Obrad como Job, lo que él no sabía, lo averiguaba. Haced, es un mandato, haced una gira de inspección y ver lo que se necesita y cómo puede suplirse mejor. Lo hicieron. ¡Qué bendición! Que el Señor bendiga a todos aquellos que su corazón se sensibiliza para hacer este tipo de obra, se organizan, animan a otros, porque en la unión está la fuerza, y lo que no ve uno lo ve el otro, la idea que no da uno la da el otro. Ese es un nivel de administración del dinero y de la mayordomía de los recursos de Dios, que está más allá de la práctica de muchos de los hijos de Dios en la actualidad, pero que por la gracia de Dios, como acabo de hacer mención, muchos lo están haciendo. Y gloria a Dios por eso. Y Dios no necesita ni siquiera que todo el mundo lo esté haciendo. Dios, con el que decida ser fiel, con ese conmueve el mundo. Los ojos de Dios están sobre los fieles de la tierra para actuar en favor de ellos y para actuar a través de ellos, porque definitivamente son canales de bendición. Muchísimas gracias, Pastor Mario, por este comentario tan interesante. Solo añadir algunas cosas importantes de la vida de este hombre. Amén. Es el mismo Dios que está diciendo que Él es intachable, que es recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Un hombre íntegro. Pero
la integridad tiene un precio y un costo. Así es. Satanás acusó a Dios de que él era así porque Dios le había dado muchas riquezas. Y entonces Dios decide, bueno, ahí está, vamos a probarlo a ver si es verdad. Y una de las cosas más hermosas es que Dios pueda decir de nosotros, María, José, Pedro es un hombre o una mujer íntegro. Que Dios pueda apostar a nosotros Apostar sin miedo. Por eso es que la mayordomía es tan linda y tan hermosa. Gloria a Dios. Porque la mayordomía nos enseña a confiar, a depender de Dios totalmente. Así es. Una cosa interesante aquí, Pastor Mario, es que estas cosas que hacía Job son las evidencias de una vida cristiana. Es lo que se espera de manera natural de comportamiento de una persona cristiana. Es interesante también saber que el que es fiel va a recibir ataques del enemigo. No crea que Satanás se va a quedar tranquilo. No. Pero también Job no cambió de conducta a pesar de que perdió todo. Job no cambió de riqueza a la riqueza del cielo, no la cambió. Y se vio en la olla, como decimos. Totalmente. Todo, lo perdió todo. Literalmente. Algunos dicen que hasta la mujer se le fue. Sí. Los registros históricos eso es lo que demuestran. Job siguió siendo fiel a pesar de perderlo todo, porque la fidelidad no depende de las riquezas que uno tenga. Pero también la Biblia dice que era un hombre que compartía con el hambriento, atendía a las viudas, atendía a los necesitados, le daba ropa al que no tenía. Son cosas que nosotros podemos hacer como iglesia y como miembro de la iglesia, y no esconderse de los hermanos. Y también da un consejo: hay que hacer una inspección, hay que hacer una evaluación, un levantamiento. Y el llamado que queremos hacerle a cada iglesia es que haga ese levantamiento. Vamos a ver alrededor de la iglesia, en el lugar que le corresponde a la iglesia, quiénes son los necesitados. Y quiero también felicitar a las iglesias que hacen eso. Tenemos muchas iglesias, Pastor Mario, que hacen eso. Sí, que han tomado la iniciativa. Y las lecciones de este trimestre, las lecciones que estamos estudiando, es como una inspiración y una motivación a hacer lo que Dios hacía, lo que Dios dice que hay que hacer. Prestar atención a las viudas, a los huérfanos, a los pobres, a los necesitados. Y ese llamado, hermanos queridos, ustedes que están ahí, a nuestros amigos, también nuestros amigos pueden unirse a la iglesia y ayudar. Usted no es adventista, pero ama la radio, ama este ministerio. Usted puede decir, yo voy a llevar a la iglesia un saco de arroz, 50 libras de habichuela, un galón de aceite, azúcar. Ayudar para que la iglesia pueda cumplir, Pastor Mario, con esta misión que el Señor le ha encomendado. Ahora que usted menciona eso, pastor, me llega a la memoria Cornelio. La Biblia dice que Cornelio, recuerde, era un hombre que hacía obras de caridad. Era un hombre que daba limosnas a los pobres. Y el cielo se interesó por ese tipo de personas. Claro, él no era todavía, él no pertenecía al pueblo de Dios. Exacto. Pero cuando el cielo vio que ese hombre estaba haciendo esa obra, dice, pero este es un candidato para el cielo, porque este es un corazón sensible. Y le envió un ángel, y el ángel le dio la dirección para que mandara a buscar el que iba a venir a traerle el mensaje de verdad, la riqueza del cielo. Dios valora esto no solo en aquellos que ya conocen la verdad plenamente, sino en aquellos que están recibiendo la luz y que responden como usted dijo que lo hizo Zaqueo inmediatamente. Cuando usted se comienza a dar vueltas y a hacer mucha evaluación, usted tiene que actuar inmediatamente cuando sabe que la impresión es del Espíritu Santo y no negarse, porque el corazón llega un momento que se endurece. Engañoso es el corazón. No permitamos que se endurezca y respondamos hoy a las impresiones del Espíritu Santo. Gloria al Señor, porque hemos obtenido grandes lecciones en la lección de este jueves 16 de febrero en el tema ¿Has visto a mi siervo Job? Lo hemos visto al escudriñar las Escrituras y ver lo que la Biblia habla de este importantísimo patriarca que vivió hace ya tanto tiempo, hace miles de años, y que su ejemplo de fe, paciencia y perseverancia siguen indicándonos que se puede en el nombre del Señor. Esta lección la hemos visto en el contexto de la lección número 7, cuyo tema general es a uno de estos mis hermanos pequeños,
Y el texto a memorizar contenido en Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Con estas palabras en mente, despídanos en oración, Pastor Joel. Muchas gracias, Señor, por este Gracias, Señor. hermoso privilegio de poder compartir con nuestros hermanos y nuestros amigos de Radio Amanecer Amén. estas lecciones extraordinarias, Gracias, Señor. que de seguro nos ayudarán a ser mejores cristianos. Amén. Danos espíritu de Job, Así sea. esa actitud, y que tu nombre sea glorificado a través de nosotros. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.